que la primera parte hablemos de que él sintió la tristeza de Dios y Dios le dio la solución. Entonces hoy vamos a tocar la segunda parte, que se titula, segunda parte, pasión por su santidad. Y esta vez vamos a hablar de un hombre de oración. Porque todo aquel que tiene pasión por el Señor es un hombre y una mujer de comunión con Dios. Y vamos a irnos al libro de Nehemías, volvemos a leer el mismo capítulo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Eso es tristeza, sintió la tristeza según Dios. Y ahora dice: y ayuné y oré. Eso es lo segundo que hizo. Primero se entristeció y luego oró. Y dice la Biblia que oró delante del Dios de los cielos. Cierra tus ojos, pídele al Señor que Él hoy te hable a través de su palabra, que el poder de su palabra entre dentro de tu corazón y que la palabra de Dios traspase tu corazón. Padre, te damos muchas gracias en estos momentos por dejarnos compartir en este culto tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que tu palabra esté acompañada con gran poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasión, la palabra pasión del latín patior, que significa sufrir o sentir. Es una emoción muy fuerte hacia una persona, cosa, tema o objeto. Es una emoción intensa que engloba entusiasmo. Ya hablemos, ¿no? Hay diferentes épocas en la vida, pero cuando uno está enamorado, está entusiasmado. Y cuando uno está enamorado del Señor, está entusiasmado. Hay seis términos para la palabra pasión, y es amor, deseo, gozo, odio, aversión y tristeza. Lo que él hizo fue orar. Y bueno, tengo que deciros que tener pasión por Dios y su santidad es entusiasmarme con Él, disfrutar de su amor, desearle, gozarme en Él, gozar de su palabra, rechazar lo que Él rechaza, entristecerme si no honro su santidad. Y para hablar de un hombre de pasión por la santidad de Dios es Nehemías. Después de entristecerse, lo segundo que hizo fue orar. Y una de las características de un hombre o una mujer de pasión por Dios es la comunión con Dios. Desear hablar con Dios, anhelar estar con Dios, disfrutar estar con Dios. Es un hombre que vive para la eternidad. Todos oramos de esta manera: Señor, dame más unción, Señor, dame más poder, Señor, bendíceme. Jonathan Edwards oraba así: Señor, séllame para la eternidad. Un hombre de pasión por Dios hablará más con Dios que con los hombres. Vivirá a la luz de la eternidad. Por eso él tiene los mismos problemas que todo el mundo tiene y le ve feliz, porque él no vive pensando lo que aquí ocurre, sino lo que ocurre allí. Vivirá comprobando lo que es agradable al Señor, consciente de Dios. Conoce el Salmo 139 y no quiere que nada rompa la comunión con Dios. Aquel salmo que dice que Dios está en todos los sitios, que muchas veces lo he citado aquí. En el cielo, en la tierra, en el mar, en la oscuridad, en todos los sitios, ahí está el Señor. Y para hablar de un hombre que tenía pasión por Dios y su santidad, ¿quién mejor? Aparte de Nehemías, pero este es más importante que Nehemías. ¿Quién? Jesús. Esto ya lo he repetido, pero como dice el apóstol Pedro, creo que es, o Pablo, dice: para mí no me es molesto repetir lo mismo y para ustedes es seguro. Dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar aparte y allí oraba. Ahí está Jesús orando a Dios su Padre muy de noche. No sé si yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos levantado muy de noche a orar y nos hemos encontrado a solas con Dios, y eso es espectacular. Pues Jesús ya lo hacía. Se fue a un lugar aparte y allí oraba.
La pregunta es, y esto lo repito, ¿qué hacía que un hombre tan ocupado como el Señor durante el día sanaba enfermos, liberaba poseídos, atendía a los necesitados, y esto por multitudes? Esto sería agobiante. De hecho, Jesús mandó a sus discípulos tener preparadas las barcas a causa de la multitud. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad, chavales, tened preparadas las barcas porque la multitud es tan agobiante que cuando yo me sienta mal, me monto en la barca y me voy. Para hacer eso, el amor, qué agobiante no se tenía que ver. ¿Qué hacía que un hombre durante el día se levante muy temprano? Si durante el día he tenido un trabajo, he trabajado mucho, mis energías se han gastado, ¿cómo es posible que se levante muy de mañana? Dice la Biblia categóricamente, siendo aún muy oscuro. Vamos a ponerle las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, pero es que Jesús ha tenido un día, y os voy a decir algo, y esto también, esto es quien lo experimenta. Cuando Dios te usa, el cuerpo se cansa mucho. Jesús era la persona más usada por Dios. Su cuerpo estaría muy cansado, pero Él se levanta de madrugada a buscar a Dios su Padre. ¿Qué es lo que hacía que un hombre tan ocupado se levante a orar muy oscuro y se levante a buscar a Dios? Era la pasión que tenía por Dios su Padre. Él venía del seno de Dios, conocía a Dios perfectamente, y cuando bajó aquí, la gloria que tuvo allí no la tenía aquí. De hecho, él dijo en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tú y yo tuvimos antes que el mundo fuese. Deseaba tanto esa gloria, la echaba tanto de menos, y al Dios de la gloria, que se levantaba muy de mañana, a pesar de haber tenido un día muy agobiante, trabajoso y fatigante, se levantaba de mañana a buscar a Dios, porque anhelaba su presencia. No quería tomar ninguna decisión sin hablar con Dios su Padre. No quería realizar nada sin primero contárselo a su Padre. No quería dar un paso sin doblar sus rodillas a Dios su Padre. Él quería pasar la madrugada con Dios, y lo único que quería era la pasión que ardía dentro de él de estar con su Señor, con su Dios, con su Padre. Y eso debe de ser la iglesia. La iglesia, no digo que te levantes de madrugada, levántate o a la hora que quieras. Digo que en todo momento debemos de intentar tener pasión por Dios, por su santidad, desear estar con Él y convertirnos en hombres y mujeres de oración. Hay un verso en Mateo, Pepe, 14, 22 al 23, que dice: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, este capítulo, yo creo que todos recuerdan uno de los milagros más poderosos del Señor, que fue con la multiplicación de la merienda de un muchacho, ¿os acordáis? Cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. Bueno, antes de multiplicar esa comida, el Señor predicó acerca del reino. Predicó un largo tiempo, Luego, después de predicar, dice la Biblia que sanó a los que estaban enfermos. Y después, dice la Biblia, que es el verso que hemos leído, metió a sus discípulos en la barca, se quedó despidiendo a la multitud, y cuando llegó la noche estaba allí él solo orando a Dios. ¿Qué había pasado un día antes cuando Jesús se puso a orar? Bueno, el día anterior Jesús recibió una noticia que como ser humano se entristeció. Le dijeron: Juan ha sido decapitado por Herodes. De hecho, la Biblia dice que Jesús tomó una barca y iba camino a ese sitio. Es ahí cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué piensan los hombres de mí? Habían decapitado a su primo Juan, era profeta de Dios, era un hombre de Dios y además decapitado. Eso entristece a cualquiera. Y Jesús indudablemente estaba triste en la barca, y él va pensando, él sabe que va a hacer una obra de Dios, y esa obra la va a dejar en manos de pescadores. Y él se quiere asegurar. Él sabe que Juan ha muerto y él ha venido a morir. Y entonces él pregunta a sus discípulos: ¿qué piensan los hombres que soy yo? Es ahí cuando les hace la pregunta. Unos Elías, otros para aquí, otros para allá. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús sabía que nadie podía conocerle a menos que el Padre lo revelara. Porque ver a un carpintero y creer que es Dios hecho hombre, a no ser que Dios te abra los ojos, nadie lo puede ver. Y Pedro dijo: eso no te lo ha dicho nadie, Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le estaba diciendo: tranquilo, Jesús, la obra que tú has venido a hacer continuará en las manos de los pescadores. Porque los pescadores yo les he abierto los ojos y ellos saben quién eres tú. Cuando Jesús llega al monte, él va triste por la noticia de Juan y a la vez alegre porque su obra va a seguir adelante a través de los pescadores. Pero cuando él sale de la barca, él fue a descansar ese día. Él no tenía ganas de ministrar a nadie. Y sale de la barca y en ese momento ve una multitud muy grande. Y dice la Biblia que cuando la ve, atención, dice la palabra, tuvo compasión. Porque vio que eran como ovejas sin pastor. Y entonces el Señor dice que se sentó y empezó a predicarles del reino de Dios. Y los que estaban enfermos los sanó. Y cuando terminó, además le dio de comer. Digo, no quiero enviarles a casa que se mareen por el camino. Y dice uno, ¿y qué hacemos? Dice, pues dales de comer, y el Señor multiplicó la comida. Pues es ahí cuando leemos ese texto. Terminado todo esto, después del día anterior, de haber sufrido la noticia de un primo que lo han decapitado, después de no tener ganas de ministrar y empezar a predicar y sanar, en ese momento tan agobiante y con tanto trabajo, Jesús, dice la Biblia, que hace entrar a sus discípulos en la barca. Despide a la multitud. Qué amabilidad, había como 15.000 personas. Hoy los predicadores hay sala VIP, ¿sabes tú eso? Eso no lo sabes, ¿verdad? Es que en España no vivimos eso, gracias a Dios. En otros países hay sala VIP. Y si quieres entrar a un concierto cristiano, hay sala VIP. Y los predicadores entran el último para que nadie les salude, se van el primero. Pero el verbo de Dios hecho carne, el que habitaba en el seno del Padre y bajó, se quedó. Los discípulos los manchó, los dijo: tú en la sala VIP, venga, marchad vosotros que yo me quedo a despedir a la multitud. Y despidió uno a uno. ¿Cuántas personas había? Como 15.000. Qué tremendo es este predicador y qué diferente a nosotros es. Y se quedó a despedir a todos. Y luego dice la Biblia que se queda allí solo. Era de noche y se quedó solo. Dice, allí estaba orando. Lo que a mí me llama la atención es que la palabra les hizo entrar en la barca en griego significa anazcazo, que quiere decir obligar a alguien a hacer algo que tal vez este no quiere. Es decir, Jesús le dijo a los discípulos entrar en la barca. Seguramente que sería Pedro porque era el que siempre hablaba. Los Pedros hablamos mucho. No, nos quedamos aquí contigo. El Señor, no, marcharos. Y Andrés, no, Señor, ¿cómo te vas a quedar aquí solo? Que mira la multitud. Marcharos. Tomás, Señor, tú cállate, incrédulo. Marcharos. Anazcazo, obligar a alguien a hacer algo que tal vez no quiere. ¿Por qué Jesús obliga a los discípulos a entrar en la barca si ellos no quieren? ¿Qué está buscando Jesús? ¿Por qué despide a la multitud deprisa? ¿Por qué quiere quedarse solo? El verso 23 no lo dice. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo orando. Esa era la pasión de Jesús. Estaba deseando que sus discípulos se marcharan. Y si estos no querían, él como buen maestro les obligaba. A los que tenía confianza les obligaba a irse. Y con los que no tenía confianza, amablemente los despedía. Pero estaba deseando quedarse allí solo aquella noche para estar con Dios, su Padre. Había pasado una noche anterior muy triste, noticias muy tristes, un agobiante mensaje, una ministración tremenda, muchas personas. Pero estaba deseando quedarse a solas. ¿Qué es lo que encuentras tú a solas, Jesús? ¿Tanta fuerza tú obtienes de estar a solas con Dios? ¿No es mejor estar con gente que puedes ver y palpar? Porque a Dios no le puedes ver. Jesús era diferente a nosotros. ¿Qué fuerzas nos sacaba de Dios en esta oración al Dios invisible? Que a los que podía ver los obligaba a irse y con los que no tenía confianza los despedía amablemente para quedarse con el Dios invisible y sacar fuerzas de su gracia y deleitarse en Dios su Padre y estar con Él aquella
aquella noche y compartirle su tristeza y seguramente contarle la noticia de Juan, aunque Dios ya la sabía mejor que él. Oh, Dios mío, qué poco la iglesia se parece a estos hombres y sobre todo a nuestro Salvador. Nosotros estamos deseando estar con la gente y no podemos estar a solas porque nos vemos agobiante. Y Jesús buscaba lugares solitarios porque deseaba estar con Dios su Padre y disfrutar de la compañía de Dios. Era tan consciente de Dios que Dios era para él más que su respirar, más que el latido de su corazón. Para él Dios era tan real como nada en esta vida. Era tan real que las personas reales las despedía para quedarse con aquel que no podía ver y disfrutar de su presencia. Y yo creo que la iglesia necesita hombres así. Hombres que busquen y mujeres que busquen al Señor, que deseemos estar con Él, que disfrutemos estar con Él. Cuando oramos a solas, ¿qué es y cómo oramos? Tan fatigoso es orar. No podemos sonreír cuando estamos a solas y contarle nuestros problemas sabiendo que Él está trabajando por la respuesta. ¿Cuánto nos cuesta quedarnos a solas a orar? Necesitamos estar con gente y hablar con los demás. Y eso es bueno, pero ¿no es mejor estar con Dios que con los hombres? Él quería estar con Dios, deleitarse en Dios, coger fuerzas de Dios, sacar fuerzas de su gracia. Y para eso obligó a gente de su confianza a irse, a la multitud amablemente despidió. A fin de quedarse a solas con Dios su Padre. Jesús era un hombre de oración. Una de las características de un hombre apasionado por la santidad de Dios es que es un hombre y una mujer de oración. Nehemías oró para que Dios le diera gracia delante del rey y le enviara a reedificar la ciudad de Jerusalén. Y qué estrecha relación con Dios cultivó en ese tiempo que la Escritura dice, atención a esto no lo recibí en casa, esto que os voy a decir ahora lo recibí aquí predicando. Qué estrecha relación, porque cuando Nehemías recibe la noticia y él se pone a orar y a ayunar y luego le va donde el rey y el rey le dice que le ve triste. Y él dice el por qué. Dice, porque los sepulcros de mis padres están rotos, las murallas caídas y nadie está haciendo nada. Y en ese momento que Nehemías está triste, en ese momento el rey le dice, ¿tú qué quieres? Y él le dice, pues si tú me envías, por favor, si tú me envías. Eso duró 4 meses, ¿vale? Entre que le dicen la noticia y él ora y se acerca al rey, son 4 meses de oración intensa, de un ayuno intenso, de comunión, de horas con Dios, de hablar con Él, de deleitarse en Dios, de tomar conciencia de Dios. Y después de 4 meses de oración, la Biblia dice que el rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Vamos a ver. De hecho, aquí hay mucha gente, como me quieren, pues a veces creen que me ven triste, que yo nunca estoy triste. A lo mejor me dicen, uy, pastor, estás triste, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque veis que a lo mejor en mi rostro se ve y a lo mejor no estoy triste, estoy cansado. Es malo que alguien me diga a mí, apaga el aire de ahí. Es malo que alguien me diga a mí, ¿estás triste? O yo te lo diga a ti. ¿No es eso preocuparme por ti? ¿O tú por mí? Pues bueno, el rey Artajerjes le dice, ¿qué le pasa a tu rostro, Nehemías? Esto no estás enfermo, Esto no es sino quebranto de corazón. Y cuando le dice el rey esto, ¿qué autoridad no tenía Artajerjes? Que dice la Biblia, y yo, Nehemías, temí en gran manera. Se preocupó el rey por él, preguntando por qué estás triste, y él teme. Porque era un hombre muy peligroso. ¿Por qué estás triste, Nehemías? Y Nehemías teme. Y dice la Biblia que Nehemías le dice, mi señor, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, cuando Nehemías le dijo esto, le dijo el rey, ¿qué cosa pides? Le estaba diciendo, pídeme lo que quieras. Claro, lo que Nehemías pidió es, dame cartas, dame autoridad para que yo vaya y reedifique la ciudad. Pero el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y Nehemías tiene que contestar. Mira, cuando estás delante de un hombre de autoridad, no sé si te ha pasado, él te hace una pregunta y la respuesta tiene que ser inmediata. Tú no puedes decir, espérate que de aquí a un día yo te diré la respuesta. No, porque es mucha autoridad, te da vergüenza. Él te pregunta y la misma vergüenza, ¡pum!, sueltas, aunque te equivoques.
No te da tiempo a pensar porque es un hombre, es un rey, es Altajerjes. Nehemías no puede decir, espérate que voy a orar a ver qué dice. No. Es que si le dice eso lo mata. Pero el rey le dice, ¿qué pides? ¿Cuánto tardaría Nehemías en responderle? ¿Tardaría un segundo? ¿2? ¿Más? Yo creo que no. Pero entre que el rey le pregunta y Nehemías responde, dice la Escritura, oré al Dios de los cielos. Pero vamos a ver. ¿Qué pides? Y Nehemías dice, envíame. Pero antes de decirle envíame, dice la Escritura, oré al Dios de los cielos, envíame. Jesús. Pero vamos a ver, Nehemías, ¿cómo te vas a parar a orar ahí si no te da tiempo? Es un segundo, son 2 segundos. La pregunta y la respuesta, no puedes ponerte de rodillas a orar. Y Nehemías dice, no, es que no me he parado a orar 1000 horas. Durante los 4 meses he tomado una conciencia de Dios tan grande que en un momento concreto tengo un corazón directo a la presencia, que de tal manera que entre la pregunta y la respuesta puedo pedirle a Dios ayuda y que su gracia me ascienda en este momento, porque estoy acostumbrado a la presencia de Dios. Nehemías era un hombre que practicaba la presencia del Señor. Tenía educada su mente y su conciencia para hablar con Dios en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Estaba tan metido en la presencia del Señor que esta entrada tan rápida a la presencia del Señor, tan directa, en un momento tan concreto, me habla de un hombre humillado, doblegado, disponible, consciente de la presencia de Dios en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Creo que necesitamos hombres y mujeres como Nehemías, que tengan una conciencia educada por la palabra y que tengan una conciencia sometida a la influencia del Espíritu Santo, y en bajo cualquier circunstancia y momento puedan entrar en la presencia de Dios y salir de un segundo a otro entre una respuesta y una pregunta. Ahora bien, esta oración que hizo Nehemías no fue una oración de intimidad, porque no podía tener intimidad con Dios porque en ese momento había un rey. Fue una oración de comunión. ¿Qué es la oración de intimidad? La oración de intimidad es lo que Nehemías hizo 4 meses antes, en su cuarto, a solas, como Jesús oraba a solas. Eso es intimidad. ¿Y qué es comunión? Unión común, es tener comunión con Dios en cualquier circunstancia y bajo cualquier momento. Yo voy en el coche y voy hablando con el Señor, adorando al Señor, recitando la palabra, y estoy en comunión con Él. Yo estoy en el trabajo y pienso en el Señor y hablo con el Señor y estoy en comunión con el Señor. Comunión, unión común con Él. Ahora, la oración de intimidad es cerrada la puerta. El apóstol Pablo dice, orad en todo tiempo. ¿Cómo es posible orar en todo tiempo? Porque la oración no es una postura, es una actitud. Pero luego la Biblia habla de posturas, como arrodillarte, levantar tus manos. Eso se hace en la intimidad. Entonces hay oración de intimidad, que es el secreto, y hay oración de comunión, que es pública, pero teniendo relación con Dios. Ahora escucha esto. La oración de Nehemías en aquel momento no era una oración de intimidad, porque estaba delante de un hombre, no podía orar, meterse en su cuarto. Era una pregunta y una respuesta de un segundo. Pero entre la pregunta y la respuesta, de un segundo apenas, él oró a Dios. ¡Qué conciencia de Dios! Pero ¿quién puede caer en orar en aquel momento? Si es que es de locos. Dice, oré al Dios de los cielos. La oración de comunión nace de la intimidad. Yo he escuchado a gente decir, no, yo a solas no oro, pero tengo comunión con el Señor. Eso me lo creo si pasa en ovejas, no en predicadores. Y el que lo dijo era un predicador. No me lo creo. El que tiene intimidad con Dios tiene comunión con Él luego. Y si no tiene intimidad es muy difícil que tenga comunión, porque la comunión es pública, pero se fortalece desde la intimidad. Es difícil estar en comunión con Dios con tantas tentaciones y tantas cosas alrededor. Es muy difícil, más si no tienes comunión. La oración de comunión nace de la oración de la intimidad. Escucha esto. Una de las cosas que Satanás procura en la vida de los creyentes es que si no puede parar que tenga intimidad,
lo que quiere es que no lleven esa intimidad a su diario vivir en forma de comunión. Es decir, a veces Él no puede parar que nos metamos en nuestro cuarto a orar. Pero sí puede luego, después de orar, intentar que no tengamos esa oración de intimidad llevada a la forma de la vida en una oración de comunión. Entonces, no he podido impedir que Él ore en la intimidad, pero ahora le voy a distraer para que no tenga comunión y no se fortalezca su voluntad en una oración de comunión, aunque haya tenido la intimidad. Por eso hay que estar muy atento de Satanás cuando terminamos de orar, porque no ha parado la oración de intimidad, pero quiere distraernos en la oración de comunión. Jesús dijo: orad para no entrar en... Mientras estoy orando no hay tentación, pero cuando termino de orar, la tentación viene. Por eso a Satanás le interesa que tu oración de comunión no se ha llevado a tu vida cotidiana, nacido de la intimidad, porque la intimidad no puede entrar, pero en la comunión, si no la tienes, sí. Tentación, ¿qué significa? En griego peirasmos, que significa incitación, dificultad. Atención a esta palabra. Esto tiene profundidad de Dios. Satanás te tienta con la intención de obstaculizar tu obediencia a Dios, perder tu comunión con Él, quebrantar tu decisión de obedecer a Dios y así debilitar la fuerza de tu voluntad, sacándote de tu lugar. Lo repito, atención a esto. Tentación en griego peirasmos, incitación y dificultad. En hebreo tentación también significa sacar de lugar. Por eso cuando Satanás tentó a Eva y Eva pecó y Adán también pecó, ¿cuál fue la pregunta de Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Sí, pero la tentación lo movió del lugar. Y la tentación te mueve del lugar de la comunión y de la intimidad con Dios, y te mueve del lugar para que los deseos carnales te abrazan. Entonces el pecado entra en tu vida. Lo vuelvo a repetir, Satanás tienta con la intención de obstaculizar tu obediencia a Dios, perder tu comunión con Él, quebrantar tu decisión de obedecer a Dios y así debilitar la fuerza de tu voluntad, sacándote de tu lugar. Pero Dios espera que nos fortalezcamos en Él para vencer la tentación, porque de la misma manera, atención a esto, que la tentación quiere debilitar tu voluntad, tu decisión y sacarte de la comunión con Dios, la obediencia a Dios fortalece tu voluntad, fortalece tu carácter y determinación de obedecer a Dios, edifica tu fe y tu confianza y te hace crecer en tu semejanza a Cristo. Cada tentación por la que tú pierdes debilita tu voluntad para caer en otra tentación. Cada tentación que tú vences fortalece tu voluntad para vencer la tentación siguiente. La tentación te debilita, la obediencia te fortalece. Por eso es necesario no solo tener intimidad con Dios, sino llevar nuestra intimidad en forma de comunión en nuestra vida cotidiana. Nehemías era un hombre de pasión por la santidad de Dios, que primero se entristecía cuando Dios no estaba siendo honrado ni su santidad levantada, y se gozaba con deleitarse en servir a Dios en santidad. Y la segunda cosa que tenía es que tenía intimidad con Dios y comunión con Él. Intimidad y comunión. Mirad, estamos dando estudios, ¿no?, de hombres del pasado. Y bueno, en este mensaje escribí hombres del pasado que cuánto oraban. Hay alguna mujer también. Por ejemplo, Carlos Simeón oraba de 4 a 8 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 4. Juan Wesley oraba 2 horas diarias. Joseph Ajayne oraba de 4 a 8 de la mañana. Juan Beck oraba de 8 a 10 horas diarias. Bárbara Banes es una mujer, oraba 8 horas diarias. Adoniram Judson oraba 2 a 3 horas diarias. William Brown oraba 4 horas diarias. Leonard Ravening oraba 2 horas diarias.
Una cosa es orar como una vez oró Lot o una vez Sansón, y otra cosa es ser un hombre de oración como Jesús, Pedro, Pablo, Santiago, Daniel y Samuel. No es que oraban de vez en cuando, es que eran hombres y mujeres de oración. Y no es lo mismo una iglesia que de vez en cuando visita el lugar santísimo a una iglesia que vive en el lugar santísimo en su diario vivir, y es una iglesia de oración. Cuando Spurgeon oraba, se solía decir que él oraba como que Jesús estuviera a su lado. Y Carlo Fine solía orar hasta que comunidades enteras caían bajo la convicción del Espíritu Santo. Quiero que entiendas, iglesia, que una iglesia apasionada con Dios en su santidad será una iglesia que tiene una vida de oración en intimidad y comunión. Entonces de Nehemías hemos sacado dos cosas. Él oró, pero luego hemos descubierto que también entre una pregunta y una respuesta oró. Entonces, oró en intimidad, oró en comunión. De ahí un hombre fuerte en Dios. ¿Has visto Nehemías antes de orar? Dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Dice, temí en gran manera. Cuando empezó a orar se convirtió en un hombre tan valiente que una vez le dijeron, Nehemías, vienen a matarte, así dice el Señor, métete en la casa del Señor porque te van a matar. Nehemías dice, eso no te lo ha dicho el Señor. Dice, ¿por qué lo sabes que me inventa la profecía? Dice, porque Dios sabe que un hombre como yo no se esconde de nadie. Un hombre de oración es un hombre valiente. Cuando enterraban una vez a un hombre de Dios, según le estaban enterrando, la voz de otro hombre dijo, este hombre temía tanto a Dios. Temía tanto a Dios que jamás tuvo temor a ningún hombre. Salmo 63, Isaías 26:9 dice, mi alma te ha deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu madrugaré a buscarte. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. Mi carne te anhela. ¿Cuándo llegará el tiempo para presentarme delante de él? Salmo 55:17 dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré y oraré a ti y tú escucharás mi voz. Segunda de Tesalonicenses 5:16 dice, ested siempre alegres, oren sin cesar. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. Colosenses 4:2 dicen, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Romanos 12:12 dice, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en oración. Mateo 6:6 Jesús dijo, pero tú cuando ores, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hebreos 4:16 dice, así que acercaos al trono de la gracia confiadamente, para hallar gracia y oportuno socorro en tiempos de necesidad. Las cosas, si no se piden humildemente, si no se tienen humildemente, se piden. ¿Por qué no le dices conmigo, Señor, dame un corazón apasionado por ti y tu presencia, que tenga un corazón en intimidad con Dios y en comunión con Él, para fortalecerme en Dios y deleitarme en su santidad? Dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria al Señor. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás y le vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento que Él capacite nuestra vida, como capacitó la vida de Nehemías, la de Jesús, la de Pablo, la de Santiago, la de Samuel, para ser hombres y mujeres de oración. ¿Sabes? El apóstol Santiago una vez, él era amigo de los fariseos, aunque él era pastor, pero era amigo de los fariseos, y sus discípulos salieron por las calles gritando, Maranata, el Señor viene. Los fariseos le dijeron, Santiago, porque le llamaban Santiago el Justo, Santiago el Justo, tus discípulos están diciendo, Maranata, el Señor viene. ¿Sabes que no creemos en el Señor Jesús? Están alborotando el pueblo, diles que se callen. Santiago, muy inteligente, les dijo, subidme al pináculo del templo y desde allí pararé a mis discípulos. Les diré que callen, que no digan eso. Aquellos hombres lo subieron al pináculo del templo y en ese momento Santiago ya era muy anciano, era 30 años pastor de Jerusalén. Estoy hablando de Santiago, el hermano del Señor, hermano de madre. Subió al pináculo del templo y se quedó mirando al pueblo y les dijo, muchachos, creía que les iba a parar, que cesen. Todos de la iglesia le miraron, los fariseos igual, el pueblo igual, esperando que dijera, callaros. Levanta su mano y les dice, Maranata,
Cristo viene. En ese momento los fariseos le tiraron del pináculo y cayó. Y atención, del pináculo del templo. ¿Os acordáis que Satanás le dijo a Jesús, tírate abajo? Era alto. Santiago no murió. ¿Sabes por qué? Porque cayó de rodillas. Y es que él oraba tanto que dice la historia que las rodillas las tenía como camellos. Y cuando cayó de rodillas y no murió en su caída. Un hombre y una mujer de oración algún día puede tener alguna caída, pero si tiene una comunión con Dios y una relación con Él, ya no puede vivir caído, porque no puede olvidarse de aquella comunión y de aquella intimidad con Dios. No puede perder el deleite de lo que él ha sentido. Cuando alguien ha tenido una historia con Dios, no puede cortar esa historia de la noche a la mañana. Por eso hay creyentes que han cortado la historia con Dios como nada. No, es que no tuvieron historia, porque si hubieran tenido historia y Satanás los hubiera tirado del pináculo, hubieran caído de rodillas. En su caída se hubieran puesto de rodillas, porque en las rodillas hay una historia. Un hombre y una mujer de oración tiene una aventura con Dios, tiene una historia con Él, tiene muchas lágrimas derramadas, tiene muchas palabras recibidas, y eso no se corta de la noche a la mañana. Señores, el amor no hay quien lo pare. La historia con Dios no hay quien la corte. Y el hombre y la mujer de oración tiene una historia verdadera con Dios. Nehemías del Señor. Nehemías del Señor. Oren al Señor. Busquen su rostro. Ámanlo. Disfruten de Él. Aprendan a tener intimidad y lleven esa intimidad en su diario vivir en forma de comunión. Hablando con Dios en todo tiempo. Recuerden, la oración no es una postura, es una actitud. Una actitud de corazón. Aleluya. Aleluya. Educada nuestra mente por la palabra y nuestro espíritu por la oración. No hay nada que provoque más oración que ver a Cristo muriendo por ti. Dijo el Señor en Zacarías: y en aquel día me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y yo derramaré espíritu de oración sobre la casa de David. Una oración mirando al Señor crucificado es una oración sincera. Oh, Rey, levanta tus manos, que suene el piano, vamos a orar al Señor. Está la gente quebrantada, sumisa en el Señor. Está aquí el Espíritu de Dios. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias por permitirnos dedicarte la vida, por orar a ti y poder acercarnos al trono de la gracia. Gracias porque, Señor, Jesús el primero, y luego tantos hombres y mujeres que han seguido sus pasos en oración, y ahora nosotros también estamos siguiendo esos pasos, Señor. Pasos de oración, pasos de comunión, pasos de intimidad. Señor, enséñanos a deleitarnos en ti, a disfrutar de tu presencia y a gozarnos de tu santidad. Señor, gracias por ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Dios, el que levanta nuestra cabeza, nuestra roca y esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Padre, por tu pueblo que ha recibido tu palabra. Te ruego que salgan de aquí pensando en orar en intimidad y en comunión. Intimidad en lo oculto, comunión en público, teniendo oración a ti. Gracias, Padre, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Amén. ¿Os ha hecho bien esta palabra? Amén.